Llegó el momento del Royal Rumble. Permítanme explicar las reglas. Temprano, todos los 30 participantes seleccionaron un número al azar para determinar el orden en el cual entrarían. En solo un momento, los números 1 y 2 comenzarán el evento y de ahí en adelante, cada 2 minutos, otro luchador entrará al ring de acuerdo con el número que haya seleccionado. Recuerden, en la lucha de la batalla real es cada hombre por su cuenta. Para ser eliminado, un luchador debe ser lanzado fuera del ring, por encima de la tercera cuerda y caer al piso. El luchador que permanezca en el ring después que los 30 han entrado a la batalla será el ganador. Y ahora, la presentación de los participantes. Primero, el hombre que el año pasado sacó el número 30 y este año seleccionó el número 1. Con su guardaespaldas Virgil, The $1 Million Man, el hombre del $1,000,000, Ted DiBiase. A esta multitud le encantan tremendamente el hecho de que el hombre del $1,000,000 es el primero en entrar al ring. Se morían por verlo. Mentirosos, mequetrefes, envidiosos, porque no tienen el billullo que tiene este hombre. La gente está feliz porque, lógicamente, el número 1 es el que menos le conviene a un partícipe. Y ahora el individuo que seleccionó el número 2, el hombre de los pájaros, de Birdman, Koko B. Ware. Que lo venga con Franklin, por favor, se lo agradezco. Espero que se haya ido volando. Ay, no, lo trajo. ¿Y qué suerte tuvo el año pasado Ted, número 30, y hoy ingresa con el número 1? Se le complica la vida. Mira, yo tengo entendido que con el dinero que tiene va a haber una investigación exhaustiva porque parece que le hicieron trampa. Venía con mucha energía Koko, pero se ha recibido a punta de golpes. Rápidamente va al ataque Ted DiBiase. El hombre del $1,000,000 está dispuesto a sacar rápidamente de la batalla a Koko B. Ware. Recuerden, en poco más de un minuto, el próximo participante. Envían a Koko a las cuerdas, codazo en el plexo. Luciendo muy bien hasta el momento, porque esto acaba de empezar Ted DiBiase. El camino es muy, pero muy largo para él. Quizás sea una posición desventajosa por ser el número 1, pero DiBiase es el que tiene la ventaja inicial por atacar de la forma en que está atacando a Koko, que le ve por el coco. Y bueno, eso es lo que está buscando, aparentemente sacar rápidamente de la batalla real a Koko B. Ware. Ahí lo castiga con tremendo machetazo. En la esquina, Koko en problemas. Lo lanzan duro contra la esquina opuesta. Y lo más importante es que tiene que evitar a toda costa que Koko comience a volar, porque en sus movidas aéreas es donde realmente se luce. Y cuidado, no comiences con los ataques a la cabeza de Koko, porque eso lo energiza. Lo equivocado, el hombre del $1,000,000, piquetes a los ojos, cortesía de Koko. Oye, no, con las derecha, cabezas no. Patadas voladoras, una de las suelas en toda la boca de Ted DiBiase y cabezazo. Derecha, Koko encendido, otra derecha, la tercera. En ambos costados de la cabeza, los impactos. Va a volar Koko. Certero al mentón, a la lona. Ted DiBiase no puede ser el primero en ser eliminado, Carlos, no. Cabezazo, está en las cuerdas y viene, No, viene con todo, Koko. Se agacha Ted DiBiase, catapulta y elimina a Koko B. Ware. Fuera, para la calle. Koko había montado un ataque furibundo con muchos golpes al cuerpo. Y cuando iba a rematar el hombre del $1,000,000, Ted DiBiase lo elimina con una poderosa catapulta. Queda fuera Koko B. Ware de la batalla real, uno eliminado, y le quedan 28 al hombre del $1,000,000. Ya va llegando, te faltan solamente 28, así es, de uno en uno antes de que entre el otro, para que siempre tengas unos segundos de descanso. El tercero en entrar a la batalla real es Marty Jannetty. La mitad de los rockeros. Bueno, el único número que sabemos claro, además del 1, es el 30, que es el señor perfecto. ¡Wow! Sudando luciéndose. la gota gorda. Al $1,000,000 Man le toca ser súper agresivo para seguir eliminando oponentes. Y eso es bien difícil cuando eres el primero en entrar a un ring del Royal Rumble. Ahí afortunadamente levanta la bota cuando venía toda máquina Marty Jannetty. Lo detuvo.
Lo detuvo, lo que le queda ahora es botarlo, sacarlo, para descansar, ya lo dije antes. Parece que mientras tanto, Mr. Perfect va a entrar de último y debe estar calculando una perfecta victoria aquí. Aunque no hay nada garantizado. Absolutamente no. Obviamente el número lo favorece terriblemente. Janelli rebota. Tremendo lazo, cortesía del hombre del $1.000.000. Y aquí Ted DiBiase tiene que hacer lo imposible por evitar que entre el próximo, sea el cuarto. No vaya a ser que sea Shawn Michaels y se le sube la gata a la batea. Bien podría ser acechando, esperando el momento oportuno, encaramado allá en la esquina. Ted DiBiase midiendo la distancia. ¡Oh! En toda la canasta de los panes lo castiga Janelli. Lo sorprende volando. El rockero al ataque. Derecha. Otra en la cara. La tercera para Ted DiBiase. Un muchacho muy joven con mucho potencial. Mucho talento. El azotón contra las sogas. El supercodazo en el centro del pecho. Piquetes a los ojos para Janelli. Ahí viene la marramucia por parte de DiBiase, quien es enviado a las sogas. Lo perseguía Janelli, se prende de las cuerdas. DiBiase. ¡Oh! Se tiró a la lona y Janelli queda afuera. No tiene la sapiencia jamás de Ted DiBiase. Y no fue la fuerza física de DiBiase lo que eliminó a Janelli. Fue el cerebro y astucia del hombre del $1.000.000. Es un hombre completo. A veces se usa la fuerza física, otras veces se usa la inteligencia y otras veces se usa... Ajá, no te lo voy a decir, lo aprenderás. Salió volando Janelli por encima de la cuerda superior y queda fuera de la contienda. No tienen 2 eliminaciones a DiBiase. Y aquí viene. ¿Y en este próximo que va a salir? De acuerdo, no. Le faltan 27 a DiBiase para eliminar. Y aquí viene un archienemigo, Jake the Snake Roberts. Y cuando me refería a salir, no me refería a salir por la cortina, me refería a salir de la batalla. Pero ¿cómo permiten que venga con la serpiente? El cuarto en entrar, Jake the Snake Roberts en la batalla real 1990. Ataca a DiBiase rápidamente con la rodilla. ¿Cómo permiten que venga con Damien? Eso no es justo. Qué confrontación, los fanáticos de pie aquí en Orlando. ¡Oh! Contra el piso afuera. Oye, pero la lucha debe ser adentro para que pueda salir volando por la tercera cuerda, Ted. Qué tremendo choque. Es de película. Qué banquete para la fanaticada. El candado cobra, pero es astuto también. Jake the Snake corre hacia el frente y se agacha en el último segundo para que DiBiase reciba el golpe contra el poste. La acción regresa al ring. Todo esto es ñapa. Repito, la superestrella tiene que salir volando por encima de la tercera cuerda para ser eliminado. Ataca Jake. Azotan contra la esquina opuesta. DiBiase catapulta. ¡Y qué caída! ¿O no? Y en control, el hombre serpiente. Torniquete. Lazo. A quemarropa. DiBiase sin problemas. Y lo está cantando, cosa que me preocupa. El universo está con él. Me preocupa la gente de Orlando presente aquí en este Royal Rumble. Está con él. Cuidado, parece que venía de mortífera de Jake, pero se lo quita de encima con tremenda catapulta. Lo mero, DiBiase, sin embargo, falla con el codo. Honestamente no pudo ver eso porque lo que estaba viendo era como la bolsa se movía, Carlos, en esa toma. Arremete DiBiase, acribillando la zona media contra la esquina Roberts. Se retira solamente para volver a atacar. Más castigo sobre Jake. El Snake Roberts. ¿Y quién viene ahora? No le funcionó la misma técnica de los primeros dos. Que DiBiase y Roberts batallan. Aquí viene el quinto en ingresar a la batalla real. ¿Quién es? ¿Quién? Macho King, Randy Savage. El ex campeón mundial. Jake lo manda a las sogas. Lazo para el Macho King. DiBiase todavía no sabe lo que le va a caer encima. ¡Oh! Pero era una trampita. Venía confiado el ataque. Jake lo barrieron. Termina mal y le cae encima. Tratando de asfixiarlo ahora el Macho King. Aquí no hay ni equipos ni amigos en las batallas, pero podrían surgir sociedades repentinamente por conveniencia. Yo sé lo que estás pensando, pero todavía no ha pasado. Súper estocada con la rodilla en la frente para Jake the Snake, cortesía del Macho King. Mira, viste a Ted diciéndole, yo te paso billete, dale. Yo te paso billete. Y allá está la sensacional Reina Sherry y Virgil apoyando a Ted DiBiase, que está... Mira, ahora sí se unieron. Atacando con la derecha en la frente a Jake mientras el Macho King lo sostiene. Y no creo que haya sido el billete que le ofrecieron, es la rabia que le tienen a esta serpiente. Y está funcionando la sociedad hasta el momento del Macho King y Ted DiBiase para aniquilar a Jake the Snake Roberts. Viene el Macho King desde lo alto. ¡Wow! ¿Viste cómo se puede poner de pie ahí arriba? Un estilo formidable, impacto poderoso. Pero vuelve a las andadas tratando de asfixiar a Jake. Ahí le coloca la suela en la garganta, prácticamente. Que se unan, que lo saque más rápido, que no lo quiero ver aquí, que se lleve a Damien, que me tiene preocupado.
Lo enredan en las cuerdas y ahora sí que van a hacer lo que les dé la gana con Jake the Snake. ¡Qué bien! Así lo quería ver. Por mala gente. Cobardemente lo conecta con la derecha de DiBiase. Bien hecho por problemas Y que se buscó a sí mismo. oh, ahí viene. ¡Oh, mira! Nada menos que Roddy Piper. Bueno, hablando de sociedades, cuidado que este puede unirse al equipo contrario. Y viene el rescate precisamente de dije. Jake the Snake. Te lo dije, pero ¿por qué se une a él? Castigando a Ted DiBiase y al Macho King, pero recibe piquetes a los ojos. DiBiase el ataque ahora con la derecha. Se le une el Macho King. Rebota Piper, se agacha, regresa, doble lazo. Debería atacar también a la serpiente. Mira, era claro que venía a ayudarlo, Cabrera. Era clarísimo. Y ahora mira, se dividen. Hay dos equipos aquí. Entre gente mala se entienden. Con jabs y con derechas castiga. Jake the Snake hace lo propio. Piper sobre el Macho King. Que se den Protegiéndose entre mutuamente. ellos. Más castigo para DiBiase y para el Macho King. Y cuando ¡Claro! se iban a enfrentar, no señor, Ah. piquetes a los ojos el Macho King, cortesía de Piper. Es cada hombre por su cuenta, ¿no? Y entonces... DiBiase castigado termina besando la esquina. ¡Oh! La del perrito para el Macho King. Castigo en una zona delicada del cuerpo, entre las piernas, mejor dicho, para DiBiase. Y aquí está tratando Piper de eliminar al Macho King. Lo Los ayuda dos. Jake the Snake. Se unieron, exactamente. Y en este momento no pienso que DiBiase pueda hacer mucho después del dolor que le regalaron injustamente. Grita desaforadamente la reina Sherry. Está a punto de sucumbir el Macho King. DiBiase al ataque, conecta con la derecha a Jake the Snake. Se defiende el Macho King conectando a Piper. Se le va encima con doble Fuera. hacha. O doble mango de hacha. Sin embargo, sobrevive Piper. Otros tratan de sacarlo, pero se protege. Y él trata de sacar al Macho King, que tampoco permite que Piper lo elimine. Se bloquea mutuamente. Derecha de Piper, derriba al Macho King. Oh, no. Esto queda con la rodilla en la cabeza para Jake the Snake, cortesía de Ted DiBiase. Se complica, viene otro, Carlos, viene otro. ¿Quién será? Vamos a tener 5 gladiadores. ¡Oh! Miren eso, número 7. En entrar el Warlord con Mr. Fuelle. Acompañado por su representante que nos ofreció sorpresas. Ataca Jake the Snake. Sigue castigando con jabs en la mandíbula. Jabs izquierda y luego tremendo gancho de derecha al Macho King. El Warlord lo ataca a Jake ahora. Mira, Carlos, hay que aclarar que los representantes pueden estar afuera hasta que sus representados sean eliminados y se van con ellos. Por eso están aquí. Este señor llamado Warlord es una mole humana. Es sólido, es enorme. Y los golpes que le propina a Piper son Muy bien, brutales. que continúe, que no pare, que siga. Hasta el año Piper que viene. sabe de boxeo, cuidado. Ahí está tratando de ripostar, pero el castigo que está recibiendo es nutrido. Sin embargo, Piper valientemente conecta al Warlord. El ¡Sáquenlo! Macho King y DiBiase tratando de sacar a Jake ¡Sáquenlo! the Snake, pero no puede. ¡Ayuda, reina! ¡Por las greñas! ¡Hálalo! ¡Ayuda, Virgin! ¡Tú 5 también! participantes en el Royal Rumble en el ring. Ahora no pueden porque llegó el árbitro. Me parece que Tenían que Virgil quería aprovechar. ayudarlos. Cuidado con Virgil. Tenían que aprovechar que el árbitro no estaba viendo. No hicieron nada. El árbitro que está cerquita, ahí en ese lado, le advierte a Virgil que no intervenga. No hicieron nada, Carlos. Tú lo viste. DiBiase amarra a Jake the Snake para que le caiga el tremendo golpe de encima desde arriba, cortesía del Macho King. ¿Qué estaba haciendo Piper? ¿Quería sacar al Warlord? Un poco de Por favor. Piper con su gran astucia y su maña podría hacerlo. Pero ahora Pues el no hombre lo que está a punto de ser eliminado es Piper. Vamos, es la serpiente la que tiene que salir. Amarra el Macho King a Jake. Entra a la derecha de DiBiase en su cara. Piper castigando al hombre del $1.000.000 y a Randy Savage. Y les estrella a los cráneos. Y ahora viene otro. Derecha de Snake. Viene Bret Hart, el Hitman. Bueno, por lo menos ya salió hace rato Mori Generi. No pueden unirse. El octavo hombre en el ring es el Hitman. Lo retiene Macho King cuando había castigado a DiBiase. Cuidado, ahí viene el golpe de DiBiase y se agacha. La derecha lo recibe en todo el mentón el Macho King. ¡Garrafal! Cabezazo para DiBiase, cortesía de uno de los miembros de la Fundación Hart. Tremendo golpe de antebrazo en la espalda del Warlord. Bret the Hitman Hart en acción. Derecha a la mandíbula. Otra más, pero no cae. El Warlord es poderoso, resistente. Oye, mira Jake, todavía defendiéndose contra el Macho King y además de DiBiase. Puede con los dos. Arremete. Suena en la cara del Warlord.
cortesía de Bret Hart. Cuidado, viene con la rodilla el ataque de DiBiase sobre Jake. Mientras que lo retenía el ras de la del Macho King. Se unen Piper y Bret para castigar al Warlord. Ahora me impresiona todavía con el número 1, Ted DiBiase, el hombre del $1,000,000, sigue vivo en esta batalla real. Sigue en el ring y por el momento parece que ninguno de ellos está en inminente peligro de ser eliminado. Eso vale $1,000,000. Por ahí vi el bastón de alguien que puede ser peligroso, que está fuera del ring. Más peligroso es esa cosa que se arrastra y que está en una bolsa. Sí, el bastón de Mr. Fuji, cuidado. No, yo me refiero a la culebra, a la serpiente. Derecha de Piper a la cabeza de Jake the Snake Roberts. 6 participantes en la batalla real. Aún con vida, piquetes a los ojos de DiBiase. Bien rápido, bien astuto. Piper al ataque. Oye, hace rato que no sale ninguno, Carlos. De cara contra la esquina. Rebota el hombre del $1,000,000, quien por cierto, noto que está sudando a mares. Lo levanta, Jake lo va a tirar afuera, pero se protege, se agarra de las cuerdas como un gato sobre piso encerado. Ahí Ted DiBiase. Pero es que está enfadado de verdad y enfrascado contra Ted DiBiase. Y mira a Marcelo, el noveno, entre entrar al ring. Está dimensional, el peligroso hombre de Harlem, Bad News Brown. Y me parece que esa es una buena noticia para los mayulleros, porque este hombre le tiene una cantidad de rabia. Por ejemplo, a Beefcake. Este tipo es famoso porque no es amigo de nadie. A ver a quién intenta eliminar primero. Tiene 6 para escoger aquí. Y es una lucha hecha a su medida. Sí, sin lugar a dudas. Se va encima al ataque sobre Bret Hart. Sentándosele en la espalda, aplicándole presión a la mandíbula y ahora quiere tirarlo. Todavía batallando Jake the Snake. Lazo a quemarropa para DiBiase. Para el señor Bad News, mientras más, mejor. Arnold sigue con su intento de eliminar a Bret. ¡Oh, no! ¡Lazo! Fuera, para la calle, la serpiente se fue, Roberts preparaba el DDT para DiBiase y aparece de la nada el Macho King con tremendo lazo y elimina a Jake, la serpiente Roberts. Gracias, Macho King, gracias. Oh, Wow. lo hizo. Uno menos en la batalla. Y lo peligroso. Machetazo al pecho de Piper. Derecha en la cara. El hombre del $1,000,000 sudando la gota gorda. Ahí lo envían a las sogas, rebota. Lazo, cortesía de Piper y casi que termina fuera. Piper lo va a eliminar. Lo rescata el Macho King. Oh, qué oportuno es el Macho King. Wow. Ted DiBiase, de verdad que tienes que pasarle bastante billuyo después de esta contienda. Bret compactado en la zona media para el Warlord, derecha a la cabeza. Otro fuerte impacto y ahora trata de eliminar a este fortachón que es prácticamente inamovible. Le da muy excelencia de la ejecución, pero aquí no lo está pensando bien. Y la cuenta del reloj continúa de manera regresiva en sus pantallas y el décimo en entrar es... Mira. El sueño americano, Dusty Rhodes. El hombre común y corriente viene con su piedra preciosa. Y qué estruendosa ovación para Dusty. Tampoco fue así, grande. Y viene a atacar directamente al Macho King. ¡Toma! Se la debía codazo en la Vera Torre. Otro más. Esto es personal, papá. Sí, totalmente, ya lo dijo. El Macho King le puso las manos encima a Zafar, no manda a las cuerdas, regresa y tremendo codazo que él le regala a Dusty. Piquetes a los ojos del sueño americano. Bad News Brown se añade al ataque con derecha. Ahí arremete el Macho King. ¡Oh! Elimina Dusty Rhodes al Macho King. ¡Lo sacó! El Macho King queda fuera. Sí, no se va a querer ir, pero fue eliminado. Se desquitó el sueño americano. Bueno, esto creo que no termina esta noche, ¿sabes? Y en el ring hay 6 combatientes. Parece que no quiere irse el Macho King, pero ya se le acabó la noche. Piper ataca al Warlord. En la esquina, Bret Hart haciéndole daño a DiBiase. ¡Qué combate! Acción por todas partes. El sueño americano castiga a Bad News Brown, que aparentemente trata de mantenerse bajo el radar. Cuidado. Muy mala cosa de parte de Rhodes, del hombre común y corriente, porque nos quita la posibilidad de seguir viendo en tremenda actuación al Macho Rey. 6 combatientes en el ring. Ataca ahora Bad News Brown a Hitman. Con malas intenciones, pero se protege bien el Hitman. El Warlord castigando en la zona media. Piper parece que está a punto de estallar. Piquetes, no hubo piquetes, pero sí trata con esa maniobra sorprendente de eliminar a Warlord.
Y como pueden ver ahí atrás, sigue todavía vivo el número 1, Ted DiBiase. De por sí eso es una hazaña, Enorme el esfuerzo de Piper, pero no logra mover a Warlord. ¿Quién será el próximo en la batalla real? El 11, ¿cierto, Carlos? Sí. El número 11. Espérate. Es la octava maravilla del mundo, Andrés Gigante, acompañado de Bobby Heenan. Espérate. Es el primer integrante de la familia Heenan entrando a la batalla real. Recuerden lo que dijo Heenan, que no es solo cada hombre por su cuenta, sino cada familia. Bueno, cuando Heenan está metido en el asunto, todo se vuelve algo familiar. Sí, qué buen cuando pensamiento. cuando le conviene. Y entra al ring Andrés Gigante. Y a mí me parece que va a ser muy difícil mover esta bola y mucho menos eliminarlo. Bueno, si se unen, Carlos, la cosa podría cambiar, pero en este momento hay demasiada división. Mira, el Warlord es enorme. Mira qué fácilmente lo elimina Andrés Gigante. Uno menos. El Warlord es enorme, pero su tamaño al lado del Gigante era minúsculo. Y aquí hay una tremenda gresca afuera entre Heenan y Mr. Fuji. ¿Qué pasa, señores? Contrólense, señores. Heenan, tranquilo. 6 no lo pudieron hacer, pero André el Gigante sí. Sí, es que tiene fuerza de 6. Nadie pudo eliminar a Warlord. Y llegó André ahí fuera. Bueno, papá, estamos hablando del hombre que ha ganado más batallas reales hasta este momento en la historia. Y como hay aquel lema de que es cada familia por su cuenta o cada cual por su cuenta, también parece que es cada manejador por su cuenta afuera. No me gusta lo que vi afuera. Espero que eso se controle. Pero ya Mr. Fuji no tenía nada que hacer aquí. El Warlord había sido eliminado. Se estaba yendo, Carlos. Le cae encima 2 al Gigante. No. Bueno, Piper y Dusty Ross Lo dudo. no pueden. Lo dudo. Les estrellaron los cráneos, quedaron mareados. Él puede sacarlos a los dos y a sus familias también. DiBiase amarra al Hitman para que entre el cabezazo de Bad News Brown en el abdomen. Mira el Gigante ahorcando a Piper. Al rescate de una manera valiente. Otra vez al ataque, el sueño americano. Número 12. En medio de la trifulca. Raulo, el gallito rojo del Red Rooster. ¡Mira aquí! Número 12 en el sorteo de la entrada de la batalla real. Mira DiBiase. Fue el primero que fue a recibirlo. Listo para sacarlo. Es que es malo. Ataca Bad News. Oye, pero se protege Piper, ¿no? Ayuden. Fue eliminado por Bad News y ahora aquí viene Bad News. Cabezazo. Wow, otra vez contra las cuerdas. Piper se agacha. ¡Afuera, Bad News! No. Sacó a Bad News Brown. Piper lo elimina. Elimina la amenaza de Hulk con una bien aplicada catapulta, pero también lo agarra Bad News, lo toma por el pelo y lo saca del ring. ¿Qué es eso? Oye, pero Piper fue eliminado porque fue eliminado por alguien que ya estaba eliminado. No me queda claro. Bueno, pero de todas maneras parece que es válida la eliminación de Piper. ¡Ay, qué revolú! Bueno, los dos continúan masacrándose fuera del ring. ¡Qué lío! Yo creo que esto no va a parar en los próximos minutos. No hay quien pueda controlar a este par de individuos. Definitivamente no. Piper hace lo que le da la gana. Y Bad News es feliz armando trifulca. Cosa que le viene como anillo al dedo a Bad News Brown. Y Piper ni se diga. Ahora, quien más tiene que perder aquí es Piper, porque ya Bad News estaba eliminado. Y si Piper pudiera reclamar de alguna manera, pero no creo que pueda, ni le interesa. Y lo mejor que puede hacer es responderle con sus mismas armas a Bad News Brown. Ahora se nos van los árbitros. Nos quedamos cojos en el ring. Y eso parece que va a seguir tras bambalinas. Sí. Ya se convirtió fuera del ring en una pelea callejera entre Piper y Bad News. Mira, Virgil, que hay carencia de árbitros. Mete la cuchara en la sopa. Golpe de Piper. Wow, qué tremendo golpe de cadera del Gigante para Bret Hart. Y ahora se da encima Gallito. Sólido derechazo. Sí, esta noche lo hace sopa. Le volaron el pico, yo creo. ¿Y quién viene ahora? El conteo regresivo en la parte izquierda inferior de sus pantallas llega a 0 y es Axe de Demolition. Así es, número 13 en la contienda. Ojalá que no le traiga mala suerte ese número. ¿Quién sabe? Oye, pero mira, en lo que entraba Axe, Andrés Gigante eliminaba al gallo rojo que era fuera de la contienda de Red Rooster. Así es, salió rapidito. Y es una guerra personal ahora entre un miembro de Demolition y uno de la Conexión Colosal. Es Axe contra el Gigante. Pero no importa cuántos golpes le dé o cuántas veces Axe trate de ahorcar al Gigante. El hecho es que con esas armas no lo va a eliminar. Ciertamente, codazo ahora de Dusty sobre Ted DiBiase. Una vez más el intento valiente pero un poco débil de
Lo castigan en la zona abdominal. No puedo creer que todavía esté ahí Dusty Rhodes. Y todavía está ahí Ted DiBiase. Bueno, eso no me extrañaría, para nada. De hecho, no me extraña. Bueno, Dusty empezó mucho más tarde en la batalla. Pero papá, ¿tú vas a comparar a Dusty con el hombre del $1.000.000? Por Hay favor. mucha calidad en Dusty Rhodes. Es como comparar mondongo con un filet mignon. El hombre dirá que es el que más tiene dinero, que compra cualquiera, pero ahí donde lo ves tiene mucha clase Dusty. Ahí está, mira. Sí, Qué tremendo muchísima. futbolista. Jab de izquierda sobre Andrés Gigante. Sobre todo Axe. para escoger a sus representantes. Claro, se une en el ataque contra el Gigante y lo enredaron en las zonas no. Andrés Gigante. Doble codazo en la mera torre, lo dejaron viendo estrellitas. Y no hay nada que se pueda hacer en este momento porque DiBiase está en aprietos. Y DiBiase de alguna manera sobrevive el ataque de Bret Hart. Y le están dando durísimo y no consejos a Andrés Gigante entre el sueño americano y el que se le une, que es Axe. Bobby Heenan, necesitamos a otro representante de la familia. ¿Podrías hacer algo de brujería? Lo necesitamos. Pero el Gigante se zafa, castiga de inmediato a los dos, a Axe y al sueño americano en el abdomen, con ambas manos enormes que tiene. Y aquí viene el próximo. ¡Oh, viene la caballería! Refuerzo para Andrés, nadie menos que su compañero de equipo, Haku. Mira que hizo la magia Heenan que le estaba pidiendo. Gracias, Mayuya. Gracias, Mayuya. Y lógicamente se va al ataque sobre Axe. Gancho abajo, cabezazo, otro gancho al abdomen. Lo envía a las sogas, lo espera lazo brutal para Axe. Qué silla eléctrica invertida para Bret de Hitman Hart, cortesía de DiBiase. Y ahí está el Gigante pateando a Axe. Piso Torres de Haku sobre el sueño americano. Hay que deshacerse, en primer lugar, del sueño americano. Después, de Bret de Hitman Hart. ¿Viste ese sentón del Gigante sobre Axe? Ahora lo están pisoteando. Mira. Se le para encima. Como tapete viejo lo tiene. Doble golpe de karate. Repite la dosis, sacó al sueño americano en la zona de las clavículas, pero como si nada, parece que es más, le estuviesen dando más energía a Dusty Rhodes. 6 hombres en el ring, pero faltan muchos por entrar. Ya. Y toma, ha sido doble. Le dio, tumbó Haku al rey. O el ex-rey para muchos. 6 individuos en el ring una vez más. Axe, bueno, ahí desesperadamente trata de asfixiar al Gigante, cosa que es muy difícil. No, de esa manera no lo va a sacar. Haku, golpe de karate ahí en la espalda para Bret Hart. De paso le salva el pellejo a DiBiase. Sigue aún con vida. Cuidado en la esquina, retiene el Gigante Axe. Ahora es bastante democrático porque reparte machetazos por todas partes. Claro, se unen Haku y Andrés Gigante para castigar a Axe. Ahora piquetes a los ojos. Cortesía de Bret Hart para Haku. Y cuando viene el cabezazo del Hitman, él mismo sale sufriendo porque Haku tiene ese casco duro. Como pueden ver, está tendido Hitman Hart. Y mira cómo recibe tremendo caratazo de Haku. Bueno, ya van 14 y ahora viene el número 15. Otro miembro de Demolition, nadie menos que Smash. Ay. Y este es otro grandulón complicadísimo. ¡Wow! Castigando de inmediato por la espalda. André se le une a Axe, por supuesto, son equipo. En este momento hay 7 en el ring. Mira qué interesante la conexión colosal. Actuales campeones en pareja, Haku y André, con los ex campeones Demolition. El número 1 en entrar, Ted DiBiase, asombrosamente para algunos, no para mí, porque yo sé su calidad, sigue con vida en la contienda. Punto en boca. Demolition atacando a Haku, lo envían a las sogas. Wow, impacto doble, qué par de codazos formidables. Y ahora se le van encima Andrés Gigante, machetazo para Smash, pero Axe consigue castigar al Gigante con ganchos en el abdomen. Y se topa a Haku entre las piernas, cortesía de Bret Hart. Dusty y Bret concentrados sobre Ted DiBiase. El de la Fundación Hart es el que trata de eliminarlo ahora. No, ¿qué va? No. Wow, estrellaron a los de Demolition. Mucha fuerza tiene Andrés Gigante. Haku trató de defenderlo, pero también metió la cuchara en la sopa. Dusty. Ataca Andrés al sueño americano. Haku en aprietos. Cuchillo a la garganta. Cortesía de Axe para Haku. Smash y Axe tratan de eliminar en la esquina a DiBiase. No, se están uniendo, Carlos, es peligroso. Mientras uno lo retiene, el otro lo castiga durísimo, pero ahí viene Haku al rescate, castigando a Axe. Atada en la zona media. El partícipe, el dueto de Demolition. Haku ahora encima de DiBiase, cabezazo formidable.
Ataque desesperado de Bret Hart a la garganta de André el Gigante. Están absolutamente divididos. Las unidades, las cohesiones que he visto en equipos es muy pequeña, no han tenido tiempo de hacerlo. Por Demolition sí ha tratado de hacer algo en conjunto. Y el próximo es nadie menos que... ¡Wow! Sí. El enorme Akeem. El sueño africano acompañado por el maestro del estilo, Slick. Número 16 en ingresar. Y a ver qué pasa. Porque este tipo es colosal en tamaño. Inmediatamente ataca a André el Gigante. Es la mayor cantidad de hombres que hemos tenido hasta este momento en la batalla. Son 8 los que están en este momento disputándose la oportunidad. ¡Mira eso! ¡Ey, ey, ey! Se unieron los de Demolition para castigar a André el Gigante. Lo debilitaron un tanto. Pero no pudieron seguir el ataque porque se concentran sobre Haku. Lo envían a las cuerdas, doble lazo para él. Ahora sí ven la oportunidad. Cuidado, vienen por la espalda y eliminan a André el Gigante. Oye, Axe y Smash. Antes de esto yo vi saliendo a alguien por allá atrás. Creo que fue Bret Hart. Y lo hizo la pesadilla americana. Allá está Bret Hart. ¿Te viste afuera? Exactamente, eso pasó, sí señor. Bueno, así lo odian más. Bien hecho. Y se acabaron los estragos causados en el ring por André el Gigante, que no se quiere ir. Y por ahí castigó a alguien, creo que fue a Axe, del otro lado de las cuerdas. Ya que se va, no se quiere ir en vano. Y bueno, los de Demolition hicieron lo que tenía que hacer alguien, sobre todo un grupo poderoso. Sí. El eliminar al difícil individuo de ser borrado del mapa André el Gigante. Si alguien podía hacerlo, eran ellos dos. Smash ha soltado lazo cortesía de Ted DiBiase, que todavía tiene mucha energía, increíble, pero cierto. Impresionante cómo luce de verdad, como un verdadero millón de... No, ¿qué millón? 2 millones, o 3 millones, o 10 millones. Sí, eléctrica, brutal, paralizante. Mira, Haku atacando aquí en la esquina. Mira, DiBiase, mira DiBiase. Pero mira a Dusty cazando. ¿Qué me importa Dusty a mí? Lo castiga con gancho en el abdomen y ahora ahí los de Demolition tratan de eliminar a alguien, pero viene nadie menos que Jimmy Superfly Snuka. Otro grandísimo y peligrosísimo exponente. Mira el tamaño de ese cuerpo, mira los increíbles trapecios. Como es característico en él, sin zapatos, papá. Sí, bueno. Haku lo entendería perfectamente bien, pero Akeem lo recibe. Comité de recepción. Número 17 en entrar, un alto y distinguido representante de los gladiadores oriundos de las islas del Pacífico, Jimmy Superfly Snuka. Lo que más me sigue asombrando de forma positiva es cómo Ted DiBiase todavía tiene fuerzas. Luego de tanto trayecto recorrido, hasta el momento ha recorrido más que nadie en esta batalla. ¡Mira cómo ataca! ¡Oh, no! ¡Sacó! Superfly acaba de eliminar al sueño africano aquí. ¡Sacó a Akeem, Carlitos! Uno de los más grandes y peligrosos. Mira cómo se elevó para caer con toda su fuerza sobre Akeem. Increíble lo que acaba de hacer aquí Jimmy Superfly Snuka. ¡Oh! Enfrentados contra el hombre del $1 millón. Todavía me parece increíble que siga el señor Ted DiBiase aquí. Y más increíble me parece que haya sido eliminado del Gigante. Bueno, ya sabes cómo se unieron. Dos de los más peligrosos y fortachones. Wow. Los del Pacífico le acaban de dar un dolor de cabeza. Marca familiar a yo Smash. decía, un momentito, Haku unido a Snuka. Claro, que familia, son parientes, papá. Pero eso no significa que vayan a trabajar justo con el linaje. Y ahí va Demolition al ataque. Smash reteniendo, Haku buscando a ver quién viene a darle. Y se presta para ello Dusty. Machetazo al pecho de Haku. Smash tratando de asfixiar a Jimmy Superfly Snuka en la esquina. DiBiase montándose en las cuerdas. Viene castigo doble sobre Dusty Rhodes. A este por mala gente que no solamente eliminó. Pero mira, allá en la esquina, doble caratazo para Axe. A Bret Hart también. El hombre fuerte de Canadá para el mundo, Dino Bravo. Él dice que es el más fuerte del globo. Bueno, es el momento que necesitaba la Boca del Sur para redimirse en este Royal Rumble, donde ha salido bastante feo en la foto. Número 18 en ingresar a la batalla real, Dino Bravo. Atacaba a Axe y le cae encima a Haku. Dino con gancho, con izquierda, con derecha. Levantando a Haku con ganas de eliminarlo. Ahí lo está llevando a las sogas. Pero aparece Jimmy Superfly para rescatar a Haku. Esto está deslucido. Pero mira,
les estrelló los cráneos a sabiendas de que iba a salir peor librado Dino Bravo. Me hace falta la presencia de André el Gigante, Carlos. ¿Cómo podía imaginarme yo que ya no iba a estar aquí, Carlos? Eso era un supuesto negado para todos. Ahora, te habrás percatado que de ahora en adelante los que entren a la batalla van a ser los más afortunados. Así es, completamente de acuerdo. Los números más favorecidos. Ya tenemos 18 superestrellas que han entrado. La suerte le sonrió al escoger su orden de entrada en esta batalla real. Precisamente el grupo que comienza a entrar de ahora en adelante. Otra vez se unen los de Demolition para eliminar a DiBiase, pero qué suerte tiene Dino Bravo. Atacan a Axe. Mira, piquetes enormes en los ojos de Smash. Bueno, están todavía ahí los miembros de Demolition. ¡Ey! Mira Dino, en aprietos, siendo tan fuerte. Bueno, y es que también tiene su fortaleza Dusty Rhodes. Sí, en la barriga. Sobre todo. Por favor. DiBiase masacrando a Smash, pero interviene Axe, lo retiene. Y comienza a castigarlo con ganchos en el abdomen. Smash. Mira el esfuerzo de Dusty. Y se aproxima el próximo atleta en la batalla real 1990. Es nadie menos que el terremoto canadiense. Movimiento telúrico. La escala de Richter acaba de reventar. Y este seguramente que viene a proteger y ayudar por el momento a Dino Bravo. Y se puede saber y considerar a este hombre sumamente afortunado al entrar a estas alturas en el ring. Mira cómo tiembla. Sí, Marcelo, porque ciertamente un hombre de su tamaño y peso hubiese sucumbido hace rato si hubiese entrado mucho antes. Absolutamente, pero bueno, Carlos, con la fuerza que tiene. Y mira, temblores. Se concentró sobre dos y lo castiga. Qué bueno. En el abdomen del gancho y luego piquetes y luego antebrazo en la espalda y afuera. El sueño americano lo elimina Earthquake. ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! Es para mí ver eliminado a ese sueño. Earthquake entra e inmediatamente causa impacto. Que se No hay sienta. duda. Pero ahora le cae encima. Ya no va a ser tan fácil el asunto. Demolition quiere eliminarlo. Pero ahí va Dino Bravo a protegerlo. ¡No! ¡Oh, no! Él acaba de eliminar. Acaba de eliminar a Axe. Sí. Lo cargó y lo sacó. Y Lo solo- vi por encima de la tercera cuerda. Solo le falta Smash. Únanse. Haku, no te busques problemas. ¡Ey, no te busques problemas! Tú no le puedes decir eso a un luchador del Pacífico. Mira, Dino mira, mira. Bravo ahora quiere eliminar a Smash. Rodillas formidables y poderosas en la zona medio de Haku. Yo pensaba que se iban a unir de alguna manera. Sobre todo Haku sabiendo que el terremoto es tan peligroso. Y a partir del próximo número ya vamos a entrar en la última decena de participantes en la batalla real, amigos. Así es, los números más afortunados. Repetimos. Haku ha demostrado tener mucha resistencia ahí, como soporta el ataque de Earthquake. Lo castiga y a Dino Bravo también le da su merecido Smash y le sigue dando. Bueno, Y Smash la Snuka es pateado por Ted DiBiase. debe sentirse mal porque su compañero ya no está con él. Y a ver quién llega con el número 20. ¡Oh! El Yunque, Jim Diablo Neidhart. Sí, y ese no se va a unir para nada a Dino Bravo por aquello de que es canadiense y mucho menos al terremoto. Qué pena que ya su compañero de equipo, Bret Hart, haya sido eliminado. Bueno, ni tan pena. Pero bueno, ya que lo dices. El terremoto se une a Haku y se une a Smash para tratar. ¡Oh! ¿Qué pasó aquí ahora? Mira, se señor. unen todos en contra de Earthquake. ¿Cuántos son? Son tres. Por ahora. Jim Diablo, Haku y Smash tratando de eliminar al enorme terremoto. Están pidiendo y Jimmy ayuda. Superfly. Están pidiendo Jimmy. ayuda. Son 5. O son 4. Ahora son 5 con DiBiase. Todos. Y ahora sí, todos se unen y... Dino Los Bravo seis. quiere rescatarlo, no pudo, eliminaron entre ellos 6. al terremoto canadiense. Era así, era así. El Yunque, Neidhart, Smash y Haku. Luego Super Snuka. Luego DiBiase, Raimundo y todo el mundo afuera. El terremoto. Jimmy Hart, hazte un bañito para que te saques el fufú porque hoy de verdad ha sido una noche terrible para ti. Qué tremendo trabajo en equipo. Repito, se necesitaron 6 para lograr eliminar a Earthquake. Un logro de máximas proporciones. Y bueno, hablando de 6, es el número de gladiadores en este momento en el ring. Dino Bravo pateando, castigando con fuertes cuchillos en la garganta. Haku se unen en contra de DiBiase. No. Oh, sí, eléctrica doble, cortesía de Smash y del Yunque para él.
Ataca Smash por la espalda Haku, que también ha soportado duro castigo y sigue en pie de guerra. Ahora el Junkie ahora es dominado por Dino. Entra a la derecha de Ted DiBiase. Superfly Snuka, con piquetes a los ojos de Bravo, lo conecta con la derecha y viene el próximo participante. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? El número 21, el Ultimate Warrior. Mira cómo viene corriendo, mira. ¡Wow! Y ataca de inmediato a Dino Bravo. Toma. Está Cuidado. concentrado, es un misil humano. Este es un peligrosísimo exponente de esta Machetazo. batalla real. Al otro lado lo envía patada de Dino, pero no pasa nada. Cargan al Ultimate Warrior. Sí, eléctrica. Se agacha. Miren la fuerza que tiene. Afuera, Dino. Llegó apagando el fuego. Y mira En cómo las sogas, viste. Bravo falla el Snuka. machetazo porque el Máximo Guerrero se agacha y The Ultimate Warrior usa su potencia física para sacar a Bravo por encima de la tercera cuerda. Increíble ese señor. Ahora ataca a Jimmy Superfly. Haku también trata de Haku lo intervenir. retiene, Mira, Superfly. los samoanos funcionó, lo del Castigándolo al Ultimate Warrior. Se une al Los ataque de pequeños. Smash. el Junkie va a salir volando, cortesía de DiBiase. No sé cómo puede seguir en la batalla DiBiase. Se llama talento. Así Está se llama. que bota la lengua. Bueno, ha estado más que todos. ¿Qué esperabas? Ha sido también inteligente. No se ha dejado sorprender. Piquetes bueno. a los ojos. Qué bueno. Cortesía del Junkie para DiBiase. Qué bueno para que la gente que lo vilipendió verbalmente por lo del año pasado se calle este año. El Ultimate Warrior acaba de castigar a Smash con un poderoso derechazo. El Junkie en la nuca le da a DiBiase. El Ultimate Warrior le quema el pecho. Los dos ahora, Nair y el Ultimate Warrior castigando a DiBiase. Y ahora mira, Snuka Samoanos ya son sociedad. poniendo a Haku para que reciba. Se acabó la sociedad, se acabó la amistad. Y ahora él castiga a Haku. Ataca Smash, piquetes a los ojos, cortesía de DiBiase, que no deja de ser marrullero. Mira el Junkie ya enfrentado ya con el Warrior. Viene ahora el número 22 en la batalla real 1990 aquí en Orlando, Florida. ¿Quién? El modelo Rick Morgel. Ahora luce mucho mejor que está sin Chico Santana. Muchísimo mejor. Mira qué pinta que tiene. Alábate, pollo, que mañana te asan. Es más, te van a eliminar. Le cayó encima Smash. Muy lejos quedaron los días cuando era parte de aquello que se llamaba Strike Force. La fuerza de choque. Sí, señor. Castiga Smash, cuchillo en la garganta, lo manda a comerse en la esquina superior. Rodillazos en la zona media, cortesía del modelo Rick Martel. Está tratando de botar del ring a Smash, pero ahí aparece el Ultimate Warrior. ¿Va a ayudar o no va a ayudar? Debería ayudar. Bueno, parece que se está uniendo al esfuerzo para eliminar a Smash. Y los demás están demasiado concentrados como para ir a ayudar. Oh, mira, Haku ayudó. También entra el ataque Haku, pero no pueden eliminar a Smash. El Junkie siendo atacado por el modelo Martel. El Ultimate Warrior se encarga de castigar con la derecha. Haku también hace lo propio Smash. El modelo quiere eliminar al Junkie ahora. ¿Quién salió o no salió? Se agarró. Eres Smash, justamente. Salió con la Ahora patada. sí. Catapulta de Haku. Smash logra agarrarse de la tercera cuerda, pero enseguida Haku lo impacta en la mandíbula con una formidable patada de artes marciales. Haku acaba de eliminar a Smash. Es increíble cómo Ted DiBiase todavía está batallando contra nadie más y nadie menos que el Ultimate Warrior. El problema es el modelo, pero ahí no se agarra como sea. No deja que lo elimine Diego. ¿Qué va? No pudo. Doble caratazo para Jimmy Superfly Snuka, cortesía de Haku. Y ese otro se lo dio en la mera torre, pero mira como si nada va al frente. Jimmy Superfly. ¿Qué hizo? Piquetes ¿Qué a hizo? los ojos. Vamos DiBiase. Lo frena el Ultimate Warrior. Codazo en la zona media, cortesía del Ultimate Warrior. Tremendo uppercut. Jimmy Superfly tratando de eliminar a Haku. La cuenta regresiva otra vez. El que se asoma es... ¡Arriba! ¡Tito Santana! Oh, ya sabes a quién va a buscar, ¿verdad? Directamente. Claro. A quien envidia. Como fuerte teledirigido. Castiga de inmediato el modelo Rick Martel. Abajo y arriba. Lo mete de cara contra la esquina. Strike Force, su abuela. El de Toluca es un tremendo batallador, tremendo gladiador. Tremendo envidioso. No pudo dejar que Martel hiciera su camino solo. Lo No dejó. lo necesitaba. Groggy, borracho. Lo tratan de eliminar inmediatamente Martel. Se protege de cualquier manera el modelo del ataque de Tito Santana. El Ultimate Warrior castigando a Haku. Cuidado. Ay. Oh, piquetes a los ojos. Martel atacando bajamente.
El Ultimate Warrior evita el lazo y él propina tremendo lazo corriendo hacia el frente a toda velocidad. Haku que lo paraliza. Venía por lo alto al modelo y lo castigan con tremendo gancho en la canasta de los panes. Lo hizo Tito. Con la derecha y con la izquierda lo castiga nuevamente Martel. Le siguen dando consejos. Machetazo al pecho de Haku, cortesía del Ultimate Warrior. ¿Y viste Responde cómo Haku. están enfrentados en la esquina contra Ted DiBiase, que se resiste a caer, se resiste a morir en esta contienda? Definitivamente no hay ni rastros de lo que fue ese Strikeforce. Más castigo ahora, pero para Tito Santana. Era claro que Tito forzaba esa relación. A Martel no le interesaba para nada estar cerca de Chico. Y mira lo que está pasando aquí. Jimmy Superfly Snuka uniéndose a Diamo, pero Frazier está protegiendo a DiBiase desde afuera. Yo no vi eso. Los árbitros están ocupados. Que hagan lo suyo. Lo vi clarito. Yo no vi nada. La cámara no miente. Que bastante le pagan. Ted DiBiase sigue en la batalla. Fue el número 1 en entrar. Y ya llegamos al participante número 23. Al del 24. ¿Quién entiende al Yunque? Esta vez fue a darle al Warrior, porque él era quien quería castigar en la esquina. A Martel. Acción por todas partes. La cuenta regresiva nuevamente aparece. Y aquí viene nadie menos que el Honky Tonk Man con el coronel Jimmy Hart. Y qué de concierto. No. Shake, rattle, roll. Se lo van a dar a él. Entra con el número 24. Roll. El ex campeón intercontinental. Uno de los mejores, para no decir el mejor, para que los otros no se sientan ofendidos. Sí, el Ultimate Warrior. Tremenda bienvenida con la derecha. Otra más a la cabeza. DiBiase retiene al Ultimate Warrior para que entre el rodillazo del Honky Tonk Man. Otro más en la zona media del Ultimate Warrior. Superfly se encarga del Honky Tonk ahora. Qué lástima. Se quita de encima el peligro de DiBiase, pero no por mucho rato, porque recibe patada en la zona media del Ultimate Warrior y también está atacado por el modelo Rick Martel. Es el momento perfecto para que se unan y saquen uno de los más difíciles, como es el Warrior. El Ultimate Warrior es atacado por DiBiase. Ahora DiBiase trata de eliminar aquí a poder jugar a alguien. Parece que la víctima es el Yunque. Sí, afuera el Yunque. ¡Fuera, para la calle! El Ultimate Warrior, Rick Martel y Ted DiBiase tratando de sacar a Najar y finalmente lo consiguen. Queda fuera el Yunque. Vamos, DiBiase. vamos. El próximo Lanzado es el Warrior. Lazo. ¡No! ¡Lo eliminó! ¡Un tremendo lazo al cuello! No puedo creerlo. El Ultimate Warrior acaba de eliminar al hombre que había durado más tiempo en la presente batalla real. El Ultimate Warrior Increíble, acaba de increíble. eliminar a Ted DiBiase. Increíble lo que hizo Ted DiBiase. Eso va a quedar marcado en la historia. No importa que ese hombre malo lo haya sacado de la posibilidad de hacer más historia todavía de la que ya ha Mira hecho. el poder del Ultimate Warrior. Cómo levanta al Honky Tonk Man. Lo deja caer como un muñequito de trapo. Santana otra vez intentando eliminar a Martel. Yo nunca quise en mi vida ver tanto a Hulk Hogan como ahora, para que se dé directamente con el Warrior, que se decidan entre ellos quién vota a quién, o que se salgan los dos. El Honky Tonk castigado de cara contra la esquina superior, cortesía de Jimmy Superfly Snuka. Se protege el modelo con piquetes a los ojos de Santana y lo estrella contra la esquina superior. Haku con ganchos en el abdomen para el Ultimate Warrior. Y aquí viene el próximo contrincante. Número 25. Oye, ¡Mire eso! hoy ¡El me juego Ultimate la lotería. Warrior! Hoy me juego la lotería. Baila ese otro por la uña. Directo al Warrior, al Warrior. Dale, sácalo. No, bueno, menos que lo saque primero Snuka. Eso también sería bueno. El número 25 es el Hawkser. Y elimina de inmediato a alguien. Snuka. A Jimmy Superfly. Contra las sogas lo puso y lo recibió con poderoso lazo. Superfly nunca ha sido eliminado. El Hawkser en su apogeo. Claro, que buen número sacó. Ese Claro. sí que seguramente pagó para tener ese número. Y patada afuera, Haku. ¡Pobre familia Heenan! Se vino bien preparado Hogan. Ahora castiga a Haku. Y lo envía afuera con tremenda bota en la cara. Sí, eléctrica, invertida para el modelo que regresa. El favor con tremenda derecha al pecho de Santana. El Ultimate Warrior castiga a Martel. Pero Warrior ayuda a sacar a Chico. No es más fácil. Cuidado. Tremendo el antebrazo en el pecho del Honky Tonk, cortesía de Hulk Hogan. Ahí Santana tratando de eliminar a Martel. Santana queda mal. El Ultimate Warrior le elimina. Bien hecho. Fuera por mala gente. El modelo no se quiere ir y The Ultimate Warrior aprovecha y elimina a Santana. Bien bueno, bien bueno. Oye, Carlos, de repente se limpió la casa. Hay menos gente. A estas alturas sabemos quién es el último. Es lo único que nos queda correctamente claro en la cabeza.
El último en entrar será el señor Perfecto. El Honky Tonk siendo upado por Jimmy Hart. El Ultimate Warrior castigando contra el cine y de cara al modelo Martel. Solo hay 4 en este momento. El Honky Tonk concentrando su ataque ilegal sobre el Huckster. Mira la cuenta, va a entrar otro. Es una fase crucial de la batalla real. El modelo Rick Martel, el Honky Tonk Man, el Ultimate Warrior y el campeón Hogan. Y miren quién entra por ahí, el quinto hombre en el ring, nadie menos que Shawn Michaels, número 26 en entrar. ¡Oh, quién salió! El Honky Tonk Man. El Honky Tonk ha sido eliminado por Hulk Hogan. No puedo ni creerlo. Cuidado. El Ultimate Warrior acaba de eliminar a Shawn Michaels. Troy salió. Y también el Ultimate Warrior elimina a Martel. Bueno. Y cuando solamente faltan 3 por entrar. Quedan 2. Y hay una expresión de preocupación en Hogan. Esto es lo que yo quería ver. Entre ellos dos. Esto debió pasar hace rato entre ellos. Todo el mundo de pie. Emocionante momento aquí en la batalla real. Esto va a estallar en cualquier momento, amigos. Ahora, podría ser que ellos se emocionaran y en un pequeño error los dos salieran volando. Sería bueno para todos. ¿Quién logrará eliminar a quién? Miren eso. Empuja a Huckster. Empuja el Ultimate Warrior. Choque de trenes. Nadie quiere dejarse impresionar. Arremete el Ultimate Warrior. ¡Wow! Mira, deberían detener el reloj para que no entre nadie más. Jugando con las sogas. Esto es peligroso. Se están cruzando. La trampita. No le funciona el Huckster. Brinca el Ultimate. Se agacha el Ultimate. ¡Lazo! Y doble. Pensaron lo mismo al mismo tiempo. Repito, que se detenga el reloj para que estos se den hasta por debajo de la lengua. Y después que entren los últimos 3. Y todavía faltan el número 27, 28, 29 y el 34 más. Bueno, el último no lo decía yo porque no hacía falta, porque lo sabíamos que era el señor Perfecto. Hablaba de los otros que no sé quiénes son. ¿Quién se va a levantar primero entre Hogan y el Warrior? Porque aquí viene el próximo que puede aprovechar este momento, amigos. Número 27, The Barbarian, el Bárbaro. Esto sí es bárbaro. Lástima que no está su compañero de equipo. Se está dando banquete. El Bárbaro tiene 2 víctimas para escoger. Y mira el tamaño de las víctimas. Claro, ambos se hicieron daño mutuamente y quedan a la merced del Bárbaro. Tuvo suerte en escoger su número. Tremendo número, el 27, el de la suerte para él. Contra las sogas, Hogan. ¡Qué suelo enorme le pone en la cara al Bárbaro! Él le sigue dando. Machetazo también en la espalda para el Ultimate Warrior. Ahora es más fácil. Cuando hay mucha gente, quizás es más fácil conectar. Pero cuando hay pocos, es más fácil concentrarse. Machetazo al pecho del Ultimate Warrior. Cabezazo ahora en el abdomen para el Bárbaro. Se van a unir. Cortesía del guerrero máximo. ¡Oh! ¿Pero ¡Entró! qué es esto? El número 28. Oye, pero yo no escuché ningún anuncio. Mira. Bueno, cuando uno se emociona, ya Oye, Ramsey entra al ring, pero antes de tiempo. ¿Para qué esperar? Que Es entre. el número 28 en entrar. Es el Ramsey. Y ataca de inmediato al Ultimate Warrior. Doble cuchillo en la garganta del guerrero máximo. Y que el Warrior tiene mejor cuerpo que él. Por favor. Estrellan al Warrior de cara contra la esquina superior. El Bárbaro castiga en el abdomen con poderosos ganchos al Huckster. Hay 4 gladiadores en el ring en ese momento. Sigue haciendo la suya ese Rick Rude, el Ravishing sobre el Ultimate Warrior. Ahora sí que queda uno por entrar. Bueno, excepto el número 30. Ya sabemos quién es. Exactamente. El 29 es incógnita. Patadas voladoras para el Ultimate Warrior, cortesía de Rude. Mira. Y ahora Rude y el Bárbaro se unen para tratar de sacar al Huckster. Ahora viene el Ultimate Warrior. Debería ayudar también a sacarlo, ¿verdad? A ver qué decide. No. Quiere decidirse inmediatamente. Derecha para Rude. ¿Pero qué? Pero gancho también para el Ultimate Warrior, cortesía del Bárbaro. Qué error el de él. Lo castiga al Ultimate Warrior y le sigue dando y no consejos. El Bárbaro, qué tremendo golpe de karate ahí en la nuca prácticamente del Huckster. Que le dé bárbaramente. Y concentrando Rude su ataque sobre el Ultimate Warrior y el Bárbaro sobre el Huckster. ¿No te encanta el ímpetu de Rick Rude? Entrar así, sin que llegara su momento, pero dijo, me cansé, yo voy allá abajo. Es trampa. Qué trampa, Claro. Carlos, tú todo lo ves feo. Entra subrepticiamente cuando nadie lo espera, claro. Y ahora están empeñados en eliminar al Ultimate Warrior entre Rude y el Bárbaro. No. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Hogan a defenderlo. Arremete Hogan, trata de Hogan a eliminarlos. defenderlo. ¡Lo botó Hogan! ¡Los botó!
¡No! ¡Botó! ¡Que no fuera el Ultimate Warrior! Hogan, qué mala gente, el que lo había defendido. El Warrior estaba a punto de ser eliminado por el Bárbaro y Rude. Y Hogan atacó. ¿Y qué hace el Warrior aquí que fue eliminado? Dio la impresión de que el Hudson quería impactar al Bárbaro y al Por Rude. favor, Carlos, no seas inocente. Y la fuerza del choque sacó al Ultimate Warrior. Por favor, lo hizo a propósito, todo el mundo lo vio, fue clarísimo. Se le vio el color verdadero a Hogan aquí. Con razón regresó el Warrior al ring a castigar al Bárbaro y al Rude para luego irse. Y después que el Warrior lo había defendido a él. Se están concentrando ahora el Rude y el Bárbaro sobre Hogan. ¡Oh! Ahí viene el número 29, el poderoso Hércules. Así es, y este es poderoso. ¡Oh! Va directamente hacia Rude. ¿Por qué no va hacia Hogan? Y un entrenador muy conveniente, número 29, jumps izquierda para Rude. Derecha poderosa que envía al Ravishing a la lona y ahora combinando los puños para castigar al Bárbaro. ¿Cómo cambió Hércules? ¡Qué lástima, qué lástima! Que suena enorme en toda la cara para el Bárbaro y otra. Ahora Rude los sirvió en bandeja de plata el poderoso Hércules al Huckster. Yo no sé qué mosquito lo picó tan... ¡Oh, no! ¿Viste lo que le hizo en la espalda al Bárbaro? ¿Hogan? Bueno, ya a estas alturas sabemos que el último hombre en entrar va a ser el que tiene la posición perfecta. Ya lo saben, ¿verdad? Sí, por eso no lo contaba, porque como es tan perfecta la posición y él es tan perfecto, quizás tenga una victoria perfecta en este perfecto Royal Rumble. En el ring, Hulk Hogan, el Bárbaro y Ravishing Rick Rude, además de Hércules. Castigan al Bárbaro duro contra la lona, lo estrella el Hulk, se le deja caer tremendo codazo en el pecho. Rude se concentra sobre Hércules, Hércules responde con patada al abdomen. Ahora, por la traición de Hogan, ni merecería ganar, ¿verdad? No fue traición, fue un accidente. Sí, Carlos Cabrera, ten fe. ¿Qué más le hubiese gustado a Hogan que terminar enfrentando al Ultimate Warrior? Sí, contra un hombre que seguramente también lo iba a sacar a él, porque están a nivel. Mira qué potencia física es Hércules. Cargando a Rude, tratando de eliminarlo. Pero estamos hablando de un ex campeón intercontinental, Carlos, que no es ningún toromolo, es Ravishing Rude. Y estamos hablando de Hércules, uno de los individuos que más poder físico tiene libra por libra aquí en la Y federación. tramposo sobre todo con la cadena, no me engañes. Patadita para el Bárbaro, también quítese los ojos, bien en las cuerdas, viene el Huckster, tremendo lazo. Golpe de antebrazo en la zona de los riñones del poderoso Hércules, cortesía de Rude, que es castigado de igual manera por la espalda por Hulk Hogan. Derecha en la cabeza ahora para el Ravishing. Mr. Perfect los va a agarrar a todos donde quería, cansados. Y él va a venir como lechuga. Y estamos ya a punto de ver el ingreso a la batalla real de Mr. Perfect. Ahí viene. Número 30. Uno de ellos, uno de esos 5, será el ganador de la batalla real 1990. Perfect ataca rápidamente a Hulk Hogan. Ravishing Rude castigando por la espalda al poderoso Hércules. Ahí se lo retiene al Bárbaro. Se impulsa. Se agacha. ¡Oh! La suela se la puso el Bárbaro en la cara al Ravishing Rick Rude. Aquí viene Hércules. Cuidado. Culpa de Hércules. Catapulta y afuera. El Bárbaro. Poderosa catapulta elimina al Bárbaro. Pero es el Perfect. Ataca de inmediato al poderoso Hércules. Solo quedan 4 en el ring y uno de ellos será el ganador de esta noche. Bueno, considerando que los otros en el ring estaban extenuados, le doy grandes posibilidades aquí a Mr. Perfect. Bueno, Carlos, ya te lo dije. No solamente es perfecto, sino que viene descansadito. ¡Fuera ese! Hermoso par de patadas voladoras. ¡Y afuera! Ahora sí, qué combinación. Patadas voladoras de Mr. Perfect y lazo de Rude. Y queda afuera la contienda el poderoso Hércules y ahora se concentran sobre Hulk Hogan. Esta batalla es mayullera. Qué increíble que de los últimos que entraron, pues Hogan va a ser el que va a tener peor desenlace. Sobre todo porque va a ser tan obvia su eliminación. Con fuerza doble, la mayoría numérica usualmente se impone. Están castigando y de manera implacable a Hulk Hogan entre Mr. Perfect y Ravishing Rick Rude. Lo merece por eliminar sobre todo al Ultimate Warrior. De frente lo castiga Mr. Perfect por la espalda Rude. Se lo retienen a Rude. Se agacha. Oye, cuántos errores. Tremenda derecha, pero casi que queda fuera. Salió, pero por la cuerda intermedia no es eliminado, ni mucho menos. Pero cuando trata de regresar, le movió la cuerda hacia abajo a Rude y Rude queda fuera. No puede ser. ¿Qué daño le hizo Mr. Perfect a Ravishing Rick Rude? Había entrado con el número 28, quedaban el 25, el 28 y el 30. Y ahora solamente quedan el 25 y el 30. Ravishing trataba de rebotar sobre la cuerda y Rude
termina fuera. Solo quedan dos, Mr. Perfect y Hulk Hogan. Uno de ellos será el ganador esta noche y todo el mundo se debe inclinar por el mismo, como es obvio. Recuerden quién ha estado más tiempo aquí en el ring, es el Hulkster. Y ese fue un factor positivo para Mr. Perfect. Así es. Viene más descansado y el Hulkster ha recibido durante un largo tiempo. Sin embargo, estamos hablando de un ex campeón. Mucha calidad en todo lo que hace Mr. Perfect, aunque sea ilegal. Tiene estilo. ¿Cómo que ilegal? Porque tú todo lo embasuras. Él lo embasura. Lo que hizo hoy fue salvar a un buen amigo. Mira eso, perfecto. Perfect Flex. Pero como si nada se levanta el Hulkster. Hoy no, papá, hoy no. Y la gente lo adora. Derecha la mandíbula para Hulk Hogan. Vamos, que si no va a ser el número 1, que sea el número 30. El ganador esta noche. Esto es increíble, se incorpora, bloquea, derecha a la cabeza de Mr. Perfect. Enorme resortera a la vista y lo manda duro a comerse el poste allá. Quedó mareado Mr. Perfect, derecha a la cabeza. Crecido al Hulkster, lazo al cuello para Mr. Perfect. Y otro. Y no es con quién en este momento. No, ya lo cantó. Y Hogan elimina a Mr. Perfect. Tenemos un ganador. El ganador de la batalla real, el campeón de la federación, fue campeón, sigue siendo campeón y además el ganador de la batalla real. Hulk María vivirá para siempre. Qué bello letrero que el Hulk le arrebata a un fanático. Todo el mundo de pie. Qué enorme evento. Más de 20,000 de pie gritando aquí en Orlando, Florida. Ahora, tuvo mucha suerte con el número que entró. Yo no sé si ese número lo compró. Después dicen que DiBiase es el que compra las cosas. 30 hombres entraron y solo queda uno. Y es el que está en el ring. Así es. La más grande colección de superestrellas de la federación en una muy reñida competencia y a la postre se impuso el campeón. Y Hogan entró de número 25 a Royal Rumble y supo sobrevivir en medio de peligrosos, incapacitados rivales. Yo creo que su preparación física fue muy importante, muy fundamental en esta victoria. Bueno, espérate, ¿eh? No nos olvidemos que Ted DiBiase, el hombre del $1,000,000, entró de número 1 y permaneció por casi una hora en el ring. Eso es una hazaña, Cabrera. Ciertamente, eso no se puede negar. En efecto, creo que DiBiase sobrevivió en el ring por unos 55 minutos. Mientras tanto, decenas de miles aquí en Orlando y millones alrededor del mundo acompañan al Hulkster en la celebración de otro glorioso momento en su carrera. Ahora, la acción de Hulk Hogan dejó mucho que desear. Y así como una vez en el pasado traicionó al Macho King, esta noche todo el mundo lo vio, traicionó al Ultimate Warrior. Así me quedó a mí claro. Vas a seguir empeñando. Por favor, si lo empujó a propósito. Ahora que celebre su victoria. ¿Qué te puedo decir? Mira cómo disfruta el momento el Hulkster.